de diciembre de 2017. Un gusto que nos acompañe. Transmitimos en vivo de la ciudad capital a San Salvador. Estamos en la transmisión totalmente simultánea a través de señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a través de las plataformas digitales en el Facebook, a través del fanpage de TVO Canal 23. En el Twitter estamos en la transmisión a través de Periscope. Tiene una tercera opción. Si usted desea, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Dos números estarán apareciendo continuamente en pantalla para que usted pueda participar con el comentario o la pregunta si lo desea. 2263-0023, 2264-9179. Esos dos números tómelos en cuenta para que pueda participar con el comentario o la pregunta. Antes de presentar nuestros invitados de esta tarde, le muestro a ustedes sobre los temas principales que están en los medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica titula en su portada principal: Testigo confirma soborno a fast food. Revelan en corte de Estados Unidos que pagaron $200,000 a directivos. En el detalle de la información interior, dice baja aprobación a trabajo de Salvador Sánchez Serén. Hace 3 meses el trabajo del presidente Sánchez Serén llegó a su punto más bajo, pero esta vez cayó un poco más. El 64% de los salvadoreños desaprueban su gestión. Esta es una encuesta de LPG Datos que está prácticamente concluyendo. Ya hicieron la que tiene que ver con diputados y alcaldes, la presidencial, y ahora es la gestión de gobierno. Esos son un poco más de los detalles de logros, fracasos, cumplimiento de las promesas. También hay algunos gráficos interesantes sobre el tema de si resuelve los problemas económicos o no, si hay una resolución a los temas que tienen que ver con materia de seguridad, economía y demás. Se puede verlo en el detalle en la versión digital también de la prensa gráfica y en el impreso. Aquí dice la población que sigue preocupada por el rumbo del país. Este es un dato muy relevante sin duda alguna, porque el 80.9% de los encuestados por LPG Datos dicen que la situación del país es muy mal. Ese es el detalle. El rumbo del país también cuestionado, y problemas del país que se muestran en claro el reflejo, que es la seguridad como el primer lugar. Luego hay unos temas también que tienen que ver con la situación económica del país. Más detalles sobre ese punto: el costo de la vida, el respeto al consumidor, las gestiones en materia de trabajo, en salud, etcétera. Y la población que está aprobando el trabajo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, se trata del 71% de los salvadoreños que está aprobando el trabajo que realiza la Fuerza Armada, mientras que el 64% está a favor de la gestión de la Policía Nacional Civil. Estos indicadores, sin embargo, están mostrando una pequeña baja en aceptación o acompañamiento de la población sobre las gestiones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. En otros temas, $200,000 confirmados en sobornos a la fast food. Fotoperiodista del LPG que denuncia amenazas ante la Fiscalía General. Es el caso particular que ha presentado Frederick Mesa, que interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La solicitud de aval para sacar a 150 reos con brazaletes. Y los diputados que usarán el bono navideño para hacer campaña, al menos 3 legisladores lo usarán para hacer actividades territoriales. El resto no ha definido. Hay toda una controversia en torno a esto en momentos en que el país necesita de muchos recursos para obras de carácter estrictamente social. El CONED que pide mayor presupuesto para MINED. El tema de deserción escolar y embarazo de adolescentes, los desafíos pendientes también se plantean ahí. La embajadora de Estados Unidos que urge al país a avanzar en el Fomilenio 2. James Maines expresó que procesos como las elecciones no deberían interrumpir la implementación del compacto. El diario de hoy: la Cámara suspende embargo de 6 empresas al expresidente Elías Antonio Saca. Asociaciones de papel eligieron a Salvador Sánchez, o más bien a Gregorio Sánchez Trejo, en la CIGEP. Este es un cuestionamiento, una controversia que hay, y sobre todo por una solicitud que ha presentado, un recurso que ha presentado la ANEP ante la Sala de lo Constitucional por ese tema. Las gremiales que deben aplicar más rigor al elegir candidatos a la sala. Esto es en el marco de la Semana de la Transparencia. El Consorcio de la Transparencia, que además considera que se deben de mejorar los perfiles y entrevistas en AFEDAES y en el CNJ. Les recomiendo que puedan leer cuando tengan tiempo también en Observador Político esta columna de Salvador Samayoa: licencia para embaucar. Dice que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió de todos los cargos a los troles que falsificaron y divulgaron en redes sociales páginas electrónicas falsas de importantes medios de comunicación del país. Y señala Salvador Samayoa que si no se enmienda la plasta judicial en la instancia de apelación correspondiente, los ciudadanos, las entidades y la opinión pública quedarán desprotegidos ante cualquiera que tenga el dinero y los recursos técnicos para realizar este tipo de engaño
masivo. Diario El Mundo, Cámara levanta el embargo a 5 empresas de Elías Antonio Saca. Los abogados que decidirán todavía el futuro de Sánchez Trejo en AFEDAES, una reunión de la Asociación de Abogados de Oriente que tendrá lugar el día sábado. El FMLN que presionará a Arena con sus bases por el tema presupuestario y la reiteración de la embajadora de Estados Unidos sobre el tema de Fomilenio y señala que los resultados no pueden esperar. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios 2 jóvenes. Voy a presentarles de inmediato a Adela Lemus. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Planificación, Gestión, Evaluación de Proyectos de Cooperación Internacional, experiencia en la formación de liderazgo, implementación de proyectos de cooperación con sociedad civil y trabajo organizativo con jóvenes. Es la coordinadora nacional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, punto focal del Foro Ciudadano de las Américas, y es presidenta de la organización Jóvenes en Acción Política, así como voluntaria en diversas iniciativas ciudadanas. Adela, bienvenida, es un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Creo que es importante que los jóvenes tengamos estos espacios donde podamos conversar sobre los temas de país. Y este día hicimos una excepción, estamos dedicando los miércoles para hablar con los jóvenes, queremos que los jóvenes hablen, entonces hemos dedicado los miércoles, pero hicimos una excepción, lo movimos para jueves, pero bueno, es el día miércoles sin duda alguna que ustedes tendrán este espacio. Diego Jacobo también nos acompaña, es egresado en licenciatura en Relaciones Internacionales, miembro de o ex integrante del Movimiento Ciudadano Centroamericano, integrante de Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos Tracoda, integrante de la Red de Jóvenes de las Américas, coordinador del taller Juventud Proactiva, aporte de los jóvenes salvadoreños en los temas de interés nacional. Bueno, continúa, pero me quedo hasta ahí. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio, por la participación que se puede hacer. Y un saludo a los televidentes y espero que disfruten el programa de hoy. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente del país, en la zona central para central y también en el oriente de El Salvador. Pues bien, dicho esto, yo creo que es importante colocar entonces en perspectiva los temas principales que tenemos, sin duda alguna, pero creería que hay algunos temas muy relevantes que me gustaría comenzar con ustedes, por ejemplo, colocando en perspectiva un poco, tenemos prácticamente al hilo en los próximos 2 años 2 elecciones importantes, elecciones para diputados y alcaldes 2018, elección presidencial 2019, pero hay un punto en el caso de los jóvenes, hasta hoy, no sé qué puede pasar en el futuro, pero hasta hoy los jóvenes han participado poco en las elecciones o participan poco de las elecciones. Comienzo contigo, Adela, un poco, ¿hay alguna explicación de por qué los jóvenes están participando o no de los eventos? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que se hacen todos, ¿no? ¿Por qué si los jóvenes nos tomamos las redes sociales, demandamos, cuestionamos a nuestros funcionarios, porque a la hora de ejercer nuestro derecho ciudadano de votar no lo hacemos efectivo? Evidentemente hay un descontento de parte de la población joven porque no nos vemos representados o no vemos representadas nuestras demandas en los funcionarios, ¿no? Entonces creo que hay un descontento generalizado con la clase política. Sin embargo, yo sí debo de rescatar que creo que en los últimos años estamos viendo una mayor participación de los jóvenes organizados en diferentes iniciativas, en organizaciones de sociedad civil y que están haciendo un esfuerzo por motivar a más jóvenes a que puedan hacer efectivo su voto. Yo creo que es importante recalcarle a los jóvenes que si nosotros queremos generar cambios, tenemos que formar parte de ellos y formar parte de ellos significa hacer efectivo nuestro voto. Es la manera de demostrarle a los funcionarios qué tan contentos o no estamos con su gestión, ¿no? Aparte que no es un cheque en blanco el que le damos a los funcionarios a la hora de votar, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora tenemos el reto de ser coherentes con lo que pedimos en redes sociales. O sea, dar el paso de redes sociales a la movilización del ciudadano, de la conciencia de los jóvenes en este caso. Sí, mira, yo creo que nosotros lo trabajamos desde nuestra plataforma en nuestras organizaciones, porque yo creo que ya el discurso de esperar a que el político sea el que motive al joven a ir a votar, yo creo que ese momento ya pasó. Ahora nosotros tenemos que ser coherentes con lo que decimos, comprometernos con lo que decimos, y si nosotros queremos generar los cambios, pues también tenemos parte de responsabilidad para que estos cambios sucedan y debemos de comenzar primero acercándonos a informarnos cómo podemos participar en las próximas elecciones. Sabemos que hoy está la posibilidad de ser ciudadanos elegibles, entonces no hay que huirle tampoco a eso.
Perfecto. Diego, ¿se puede romper con...? Hay una especie de círculo vicioso en esto siempre, ¿no? El joven que en un momento determinado dice, bueno, ¿para qué participar si el país no cambia, si los políticos no cambian, siguen haciendo lo mismo? Entonces me quedo en casa, me voy a la playa, voy a surfear, voy a lo que sea, claro, y no participas. Pero el país continúa su misma dinámica. Claro. Esa es una opción, la otra es entonces participar. Ustedes están porque los jóvenes participen. Entonces, pero ¿qué hacer? ¿Cómo incidir entonces en los procesos? El voto es una forma, pero ¿habría otros mecanismos? Claro. Sí, definitivamente, como menciona Adela, yo retomo el hecho que hay un descontento general de toda la población en cuanto a la clase política. Se siente pero se menciona a veces una crisis de representación, la gente no se siente representada por la clase política, jóvenes en particular asocian a la clase política con cosas bastante malas, con corrupción, ineficacia, bueno, y todo ese círculo vicioso que al final lo que se traduce con los jóvenes es esa apatía a participar. Sí. Y precisamente, a ver, y eso es un tema bastante delicado, porque por un lado, si uno no participa, entonces estás dejando que los demás tomen la decisión por vos. Entonces, al final, después, ¿con qué derecho uno trata de movilizar, trata de criticar a las personas que están en los puestos de elección popular cuando ni siquiera es partícipe de los procesos de elección? Entonces, eso no es solo un derecho, es un deber de las personas participar en esos procesos. Y lo siguiente, y va bastante en línea de lo que tú mencionabas, cómo romper ese círculo vicioso. Esa apatía que se genera de participar en los espacios varias veces ocurre de hecho porque existe un status quo, podríamos decir, en el que las cosas no se perciben que están ocurriendo de una buena manera. Sí. Entonces, eso ya implica a políticos, implica políticas públicas que ellos implementan, seguimiento y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, como se percibe que no está funcionando el sistema, ese status quo, la realidad actual que vivimos, pues entonces deciden, a ver, no funciona, si ponemos este no funciona, si ponemos al otro no funciona, yo ahí me lavo las manos y eso es lo que está ocurriendo. El problema es que nosotros todos somos parte de un sistema político y el hecho que una persona no participe de forma activa en ese sistema político no significa que está fuera del sistema político. Sí. Todos seguimos participando, somos salvadoreños, todos vivimos acá, lo que ocurre nos afecta a todos. El hecho de voltear la cara al otro lado no significa que las cosas dejan de pasar. Entonces, para mí, la clave con la que los jóvenes se pueden motivar para participar de estos procesos, primero es darse cuenta que la apatía lo que está haciendo es asegurar que se perpetúe este ciclo, porque si nadie lo empieza a cambiar, pues entonces va a seguir igual, se va a poner peor incluso. Entonces, darse cuenta de que si no toman ese paso, si no deciden involucrarse, no solo las cosas no lo van a cambiar, sino que uno está ayudando a que se perpetúe ese círculo vicioso, y ya después ver la forma de cómo incidir, aunque sea desde lo pequeño, ¿sí? Y no necesariamente desde la política partidaria. Uno puede buscar cualquier, como tú mencionas, no es solo el voto, o no solo ser parte de un partido, la forma en la que se puede incidir. Puedes buscar cualquier realidad nacional o realidad que te afecte a ti y ver la forma en la que tú puedes hacer una acción para cambiar eso, y eso ya es cambiar. Ahora, pero hay un tema, ¿no? Y es, una cosa es el voto en sí, el día de la elección, ir a votar, y que es importante, ¿no? Tomar esa decisión de acudir a las urnas. Pero el otro tema es cuáles son los candidatos sobre los que hay que escoger, porque hay quienes dicen, Adela, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, pero es que al final uno va a escoger entre el mal mayor y el mal menor, entonces entre eso mejor no voy a votar. Pero entonces, ¿cómo hacer sentir a los partidos políticos que tienen que escoger a sus mejores candidatos? Es decir, estoy hablando de que en el caso de los jóvenes que no necesariamente son militantes de los partidos políticos, sino jóvenes que están desde fuera en los movimientos como ustedes. Sí. Mira, yo creo que parte de este proceso también nos lo permite el hecho de ahora poder votar por rostro, votar por candidatos, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra un poco la responsabilidad que nosotros tenemos, primero de informarnos quién es el candidato, cuál es su plataforma, qué es lo que ofrece, porque ya para estas elecciones es mentira que los candidatos ya están, ya entiendo yo que el tiempo para que los procesos internos dentro de los partidos políticos eligieran a sus candidatos ya se dio. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer de cara a las próximas elecciones es informarnos cuáles son los candidatos, cuáles son
sus plataformas, qué es lo que proponen, y creo que en esto es muy importante cuando hablábamos sobre el tema de por qué hay apatía de parte de los jóvenes, porque creo que nos escuchamos, en el tema de elecciones, escuchamos a los jóvenes en todos lados, y el problema es que todos hablamos de los jóvenes sin los jóvenes, claro. no los escuchan. Y probablemente... Alguien decía, por ejemplo, ese es el tema que a veces ocurre con el caso de la mujer, o sea, los hombres hablando de las mujeres de la participación, pero sin las mujeres participando. Sin las mujeres, claro. Lo mismo sucede con los jóvenes, entonces yo creo que un primer ejercicio es escuchar a los jóvenes, porque probablemente no podemos llegar a decirles, mira, estas son las soluciones a tus problemas. Probablemente al escucharlos y entender cuál es la situación, ellos mismos nos van a decir cómo los podemos ayudar. Yo creo que esto es parte importante de nuestra clase política, que creen tener la respuesta a todo, y realmente parte primero de saber escuchar cuáles son las demandas y las necesidades de la población. ¿Ustedes son inconformes con lo que tenemos en este momento de la gestión política, digo? O política partidaria, de lo que se tiene en la Asamblea Legislativa? Hoy, por ejemplo, estábamos leyendo, y creo que lo leí rápido también ahí, sobre el bono que se autorrecetarán los diputados, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, bueno, yo no voy a hacer uso del bono, pero lo voy a ir a repartir a las comunidades. O sea, todo el mundo dice, bueno, pero sí, entonces va a ir a hacer trabajo territorial de campaña. Entonces, claro, la plata no lo ocupó para él, para sí mismo, pero igual la utilizó para comprar quizás, no sé, tamales, cántaros, etcétera, escobas, y dárselas a las comunidades. ¿Ustedes ese tipo de cosas las aceptan o no? Mira, cuando preguntas si estamos conformes con, por ejemplo, con nuestra clase política, obviamente dentro de la Asamblea tenemos legisladores que efectivamente hacen su trabajo. También hay gente que probablemente en 3 años jamás ha presentado una pieza de correspondencia, o falta las comisiones a las que pertenece, pero no podemos decir que todo es malo, y yo creo que tampoco el mensaje es satanizar a los partidos políticos, porque evidentemente son instituciones dentro del sistema político que son importantes. Obviamente hay que reformarlos, hay que reestructurarlos, pero no hay que satanizarlos. Yo creo que es importante que la gente, y en especial los jóvenes, participen, porque hoy la participación no hay que verla solo desde un partido político. Hay diferentes plataformas en las que uno puede participar y generar incidencia. Sí, aunando a lo que menciona Adela, creo que sí, todos hasta cierto punto tenemos disconformidad con, probablemente no todos, pero con algunos, y quizás la mayoría de los elementos de la Asamblea Legislativa. Y claro, justo menciona Adela, ya a estas alturas, para la elección que se nos viene, pues ya es algo tarde, ya están los candidatos, ya la mayoría ya están quienes son los que van a ir. Y de hecho sí surge un fenómeno bastante común con la juventud, ya se mencionaba, a los jóvenes, ellos varias veces expresan que no participan de estos espacios en cuanto a política partidaria porque se sienten utilizados, se sienten que solo los van a buscar en temas electorales, en tiempo electoral, claro, para decir, miren, aquí están los jóvenes, me están apoyando, tomamos la foto, adiós. Ya no los vuelven a buscar, ya no los vuelven a oír. Entonces, eso también ayuda bastante a que se genere ese sentimiento de apatía. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Justo lo mencionaba Adela, y eso es precisamente lo que se tiene que hacer. El ciudadano no solo puede restringir su participación al voto, y no solo tiene por qué restringir su participación, ya si quiere efectuar cambios, a través de un partido político, que es la forma de hacerlo si se quiere llegar al gobierno, pero si eso no es lo que se quiere hacer, se puede ser un ciudadano activo, se puede, justo como mencionaba Adela, hacer la tarea, ver cuáles son los candidatos, ver cuáles son los diputados, ver su trabajo, cuál es su récord de votación en la Asamblea Legislativa, e ir haciendo ese ejercicio de fiscalización. Por ejemplo, a los movimientos a los que pertenecen ustedes, ustedes claro, como Tracoda, claro. ¿Cuál es el énfasis vi la palabra Contraloría, ¿no? Claro, sí. Y eso es importante, es clave. Pero... Sí. El énfasis para hacer la Contraloría es tomar esa información de los diputados, cómo actúa cada uno, cuáles son las iniciativas de ley, de las iniciativas de reforma, ver el trabajo que ellos realizan durante el ejercicio de sus funciones, presentar esa información. Tracoda es mucho de presentar esa información hacia el público, para que el público ellos vean cuáles son los candidatos, vean cuáles son los diputados, ellos lleguen a las conclusiones, y a partir de eso utilizar el voto como esa herramienta con la que se puede castigar, o durante tiempos que no sean electorales, presionar a los funcionarios públicos para hacer las cosas que nosotros pensamos que deberían de hacer, en lugar de otras cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba del bono.
para el bono, 2.500.000 me parece que era. 2.7 millones, 2.7 millones. Los medios. Y para ese, la mayoría estuvo de acuerdo, para cuando es de día festivo la mayoría está de acuerdo. Y esos son los temas en los que la Asamblea están de acuerdo, pero claro, en los temas ya de sustancia, de interés nacional, ahí están meses y meses y meses. Entonces, ese ejercicio es el que tiene que hacer el ciudadano para no solo restringirse al voto. Ustedes, no sé si vieron, Adela, una investigación que hizo el diario de hoy, donde mostraba, por ejemplo, cuáles eran los temas sobre los que más coincidían en la Asamblea Legislativa los partidos políticos y sobre los que más votaban. Y uno se queda pensando, bueno, entrega de reconocimientos era el número 1. Entonces, o sea, es una inquietud normal, lo dice uno, bueno, claro, ¿cómo puede ser un país que tiene un alto nivel de inseguridad, por ejemplo? Sí. Claro, no es la Asamblea Legislativa la que decide, la que va a resolver todo, pero sí tiene un papel importante. Seguridad, en economía, en otros temas sociales. Pero los diputados tenían más incidencia o más coincidencia, para decirlo más preciso, sobre ese tema, ¿no? Que tiene que ver con entrega de reconocimiento, y después aparecían otros. Mira, la verdad que es triste porque la Asamblea es la plataforma sobre la cual nosotros esperamos que los funcionarios puedan discutir los temas de país y que realmente sea un debate que esté a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, cuando nosotros vemos la plenaria, nos damos cuenta que las discusiones se centran en las diferencias que ellos tienen, en descalificar al adversario, entonces no en una discusión seria. Entonces eso creo que podría responder por qué ellos se ponen de acuerdo en días festivos, en conmemorativos, ¿no? Entonces creo que realmente tenemos que hacer una gran labor nosotros como ciudadanos en darle un giro a las personas que nos representan en la Asamblea Legislativa. Ahora, en la visión que tienen ustedes, por ejemplo, con los jóvenes no es necesariamente única y exclusivamente sobre el tema de participación política, electoral o a nivel de Asamblea Legislativa, etcétera, alcaldía. Es más amplio la visión. Por ejemplo, estoy pensando, ustedes han participado esta semana en la Semana de la Transparencia, ¿no? Sí. O sea, son otros temas totalmente también que no necesariamente tienen que ver con la elección de un candidato a diputado, pero tiene importancia en términos de cómo se decide sobre el tema de transparencia, Contraloría. Claro. Yo creo que esos temas no van alejados, porque hoy en día la gente, una de las grandes demandas que tiene sobre los funcionarios y sobre los partidos políticos, y parte de que la Asamblea sea la institución con menos credibilidad, es eso, ¿no? Por la falta de transparencia. Entonces yo creo que van de la mano, están conectados, y lo que nosotros hoy vemos y el trabajo que nosotros promovemos desde nuestra red es que no veamos los temas aislados, que podamos darnos cuenta que, porque eso nos pasa también a nosotros como organizaciones de sociedad civil o grupos organizados, ¿no? Que nos centramos de pronto en nuestra causa, que solo es el grupo, que solo es el tema joven, que solo es el tema de empleabilidad, el tema de medio ambiente, y cada uno empezamos a hacer nuestros esfuerzos en nuestro tema, y no nos damos cuenta que realmente también desde sociedad civil tenemos que empezar a empujar una agenda de acuerdos mínimos para que realmente podamos tener incidencia. Yo creo que ese es como el esfuerzo y el ejercicio que nosotros hacemos desde este lado, ¿no? Sumar a más jóvenes y a otras iniciativas y empezar a encontrar puntos en común. ¿Y el tema de transparencia les parece que es neurálgico en todo esto? Es transversal en todo el tema de participación ciudadana. Cuando nosotros pensamos en el sistema político, creo que el tema de transparencia es vital. ¿Por qué crees que cuando uno ve encuestas, por ejemplo, no necesariamente el tema de transparencia es el número 1? A veces, el tema de corrupción, para ser más preciso. Y a veces, en términos de preocupaciones, obviamente tiene que ver el tema de la seguridad, porque tiene que ver con la vida de nosotros, ¿no? Y luego viene el tema de economía, si hay empleo, si hay un trabajo, si hay salario, etcétera, ingresos. Y a veces, cuarto, quinto, séptimo lugar aparece el tema de corrupción, pero muy por abajo. Tenemos la música de fondo para ir a la pausa comercial. Cuando regresemos, dejo plantear el interrogante para que ustedes puedan hacer un poco la reflexión, el análisis. Vamos a ir a la pausa. 2 números estarán habilitados en adelante: 2263-0023, 2264-9179. Reitero, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida.
Recuerda usted que ACACU DRL cuenta con 6 agencias a nivel nacional en San Miguel, Santa Rosa de Lima, están en Usulután, San Francisco Gotera y en la unión con 2 agencias, ACACU Centro y Oficina Principal. Pero este mes se ha añadido una agencia más, sería la 7ª agencia, que está ubicada en la 5ª calle Poniente, acá en San Salvador, en el Centro Comercial Capitán General Gerardo Barrio, entre la 7ª y 9ª Avenida Norte, en San Salvador. Pues bien, ahora entramos entonces a la respuesta de la pregunta que les dejé planteada. ¿Por qué sigue apareciendo tan lejano a veces el tema de la corrupción en la preocupación de la gente expresada en las encuestas? Claro, lo que tenemos proyectado acá tiene que ver con la aprobación del presidente de la República y la gente sí, obviamente, que conecta muchas cosas con el gobierno, por ejemplo, y entonces no es casual que el presidente de la República, de acuerdo a esta encuesta del EPG-Datos, aparezca entonces con un porcentaje altísimo de desaprobación. Pero vuelvo entonces a la pregunta, Adela. Bueno, yo creo que los temas de transparencia y corrupción siguen saliendo bajos a la hora de que le preguntas a la gente cuáles son como los temas en los que ellos priorizan como país, el tema de seguridad, salud, educación, es porque seguimos sin hacer esa relación del tema de transparencia en estos temas. Es decir, si nuestros funcionarios no robaran, seguramente nosotros podríamos invertir en educación, en salud. Entonces, claro que son temas que van transversales con las problemáticas que tenemos. Obviamente hay que seguir haciendo esfuerzos en lograr que la administración pública no solo sea eficiente y no solo rinda cuentas, ¿no? Sino que también sus gestiones sean transparentes. Sí, por favor. Bueno, sumando a eso, si las personas hicieran la conexión de cómo es que afecta el tema en sí de la corrupción en estos temas de educación, en los temas de seguridad, en los temas de salud, lo que se está dejando de invertir en eso. Y para dar un dato bien rapidito, solo para ponerlo en contexto, este año el gobierno está cerrando el ejercicio fiscal con una deuda de $9 millones con los proveedores de los paquetes escolares. La corrupción al año le está costando al país $300 millones, que son $9 millones comparado con esos 300 millones que se están perdiendo en corrupción. Pero cuando ya vemos a las personas que son los proveedores de esos paquetes escolares, que ha pasado todo el año, porque desde el principio del año escolar es que ellos proveen ese servicio, y que ha pasado todo el año, no les han terminado de pagar su dinero y todo, entonces con ellos podrían ver esa ya conexión de cómo es que la corrupción personalmente a ellos les está afectando. Entonces eso solo es un ejemplo. O sea, tratar de digerir un poco más en términos de cuantificar, ¿no? Correcto, en términos cuantificables, correcto. ¿Cuánta deuda del país no se terminaría de pagar con ese dinero? ¿Cómo estaría el tema del fondo de pensiones, que es una quimera eso? Ya con esos $300 millones anuales que se están perdiendo, si fueran parte de la cantidad que el gobierno tiene disponible para invertir. Y claro, precisamente eso, la administración, porque no es solo hacer un ejercicio transparente de las funciones de las instituciones, sino también saberlo invertir. Pero aún así es muchísima la cantidad de dinero, la cantidad de recursos que se está dejando ir por el tema de corrupción, y eso afecta a todos y de mil formas. Entonces esa conexión es la que hace falta subrayar para que las personas tomen más importancia en esto. Bueno, la importancia que hay que darle. Además, yo sí quisiera recalcar de que si bien es cierto, últimamente hemos visto casos sonados en el tema de transparencia, el tema de corrupción, no solo hay que ponerle rostro a la corrupción, también hay que ponerle un costo. Y también que estos temas de transparencia y de lucha contra la corrupción, lamentablemente por la polarización que nosotros vivimos, nuestra clase política la utiliza para descalificar al otro, para atacar al otro. Entonces es como también la gente, es como, ay no, ya viene lo mismo. Entonces le resta un poco de importancia a los temas, porque es como lo ocupan lamentablemente nuestra clase política, los temas de transparencia, para descalificar al otro, la gestión de los 20 años de uno, de los 8 años del otro, ¿no? Entonces creo que también parte por el trabajo y el mensaje que se envía en estos temas. ¿Cuál es la aspiración o la visión que tienen los jóvenes en este momento sobre esos temas entonces? En general, ¿cómo lo analizan o lo observan ustedes? ¿O lo palpan, digamos,
cuando platican con todos los jóvenes con los que se reúnen, etcétera? Mira, la gente, bueno, los jóvenes en general ven el tema de transparencia como vital. Creo que es una de las demandas que más le hacen a los funcionarios, ¿no? De que no utilizan los recursos de una manera eficiente, que no son transparentes tampoco con su discurso y con las acciones, que de pronto solo los vemos hay algunos que solo los vemos en época de campaña. Pero yo creo que, y ya lo digo hablando y poniéndome la camiseta de joven, que hemos escuchado y hacemos este ejercicio de realmente escuchar a los jóvenes, ahora hay como un deseo de utilizar las plataformas que ya se tienen. Nos estábamos dando cuenta que, por ejemplo, nosotros formamos parte de la Alianza por un Gobierno Abierto y mucha gente no sabe que El Salvador forma parte desde 2019, en qué consiste, cómo se tiene que hacer, y nos damos cuenta que hay ahí una oportunidad importante para el gobierno y para la sociedad civil, porque estamos... Pero hay que hacer un gran esfuerzo en educación entonces. Claro, información, educación. Sí, pero de hecho ya hay plataformas que ya están, porque existe el Observatorio de Sociedad Civil en el tema de gobierno abierto. Lo que no vemos son organizaciones y jóvenes interesados en participar en esos espacios. Entonces, es decir, es un tema de falta de información de cuáles son las plataformas que ya están y luego cómo puedo participar en estas plataformas. Antes estábamos hablando del tema de elección, de la importancia de las elecciones, de la participación de los jóvenes, y ahora hay un tema que me parece relevante y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, porque tiene que ver esto a futuro con elección de magistrados, de funcionarios de segundo nivel. Y estamos hablando, bueno, que es una decisión que va a ser exclusiva finalmente de diputados de la próxima legislatura, ¿no? Que de los que se van a elegir, de diputados que se eligen en marzo del próximo año. Pero bueno, hay toda esta controversia, la que tenemos proyectada acá, a ver si nos pueden ayudar los amigos de producción, donde dice: la Asociación de Abogados de Oriente se reunirá el sábado, los abogados decidirán el futuro de Sánchez Trejo en la FEDAES. Esto tiene que ver con otro tema, ¿no? Gregorio Sánchez Trejo, que fue nombrado, fue supuestamente electo en un proceso de votación con más de 60 organizaciones que se incluyeron y que han sido cuestionadas porque ahora entonces se les ha puesto el título de asociaciones de papel, porque solo fueron creadas para que se formaran y participaran, incidieran en el proceso de votación para elegir directores de la CIGET. Pero Sánchez Trejo también es el presidente de FEDAES. Pero bueno, la información que se tiene es que supuestamente no va a continuar más, pero hay todo este proceso y la controversia, la polémica. Te escucho. Sí, bueno, la verdad es que es bastante delicado ver este caso que surge, porque hay que entender que esta persona, Gregorio Sánchez Trejo, a ver, es presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados. La Federación de Asociaciones de Abogados presenta 15 candidatos de los 30 en total para que la Asamblea Legislativa elija a los magistrados que en el próximo año, en julio del próximo año, se van a elegir a 4 magistrados, bueno, 10 magistrados entre suplentes y propietarios, 4 de la Sala de lo Constitucional. Y cuando uno ve el trabajo que la Sala de lo Constitucional ha tenido durante los 9 años que han funcionado, han sido verdaderamente un ente crucial para lograr logros trascendentales, para tener logros trascendentales, porque han servido efectivamente como un control, como ese contrapeso con los diferentes órganos del Estado. Han tenido sentencias que han sido un hito. Ahí podemos ver votación por rostro, podemos ver que se bloqueen las finanzas de los partidos, podemos ver los consejos plurales, bueno, y un sinfín de cosas que es verdaderamente crucial mantener una Sala de lo Constitucional independiente y que no funcione a través del amiguismo con los funcionarios de gobierno, porque es necesario seguir contando con ese ejercicio que ha venido haciendo la Sala de lo Constitucional. Entonces, cuando vemos a esta persona que se ve involucrado en un proceso bastante engorroso y es la persona que debía presidir durante la elección de los 15 candidatos, pues entonces ya es bastante crucial, porque la Sala de Constitucional es un tema de vital importancia. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, de hecho, el Consorcio de la Transparencia, recuerdo hace como 2 días, mencionaba estas irregularidades a través de un comunicado de prensa. Incluso ellos instaban a FEDAES a que se apartara al presidente. Ahora mencionan el sábado, me parece que tienen una asamblea dentro de la FEDAES para ver qué es lo que... Bueno, en Oriente la Asociación de Abogados tendrá también una reunión, ¿no? El sábado. Okay. Entonces, el sábado lo más probable es que se defina
el futuro del presidente. Entonces, ese ejercicio que nace de la ciudadanía, de ver no solo a los funcionarios, no solo a los diputados, sino también ver a las personas que están encargadas de procesos tan cruciales como este, ese es el ejercicio que se tiene que hacer. Una ciudadanía activa, que sea garante, que sea contralora. Entonces, sí, la verdad, hasta da miedo ver que surjan estos casos, porque estos son temas vitales que hay que proteger. Perfecto. Adela, no sé si tenías alguna opinión respecto de esto, porque me interesa que analicemos algo que es extraterritorial, digamos, lo que está pasando en Honduras, y vernos un poco la luz, el papel del Tribunal Supremo Electoral, y ahí dice que estamos volviendo a las elecciones, nos vamos a otros temas, pero al final todo está cruzado. Sí. Pero bueno, tu opinión. Yo quizás solo en esto decir que es preocupante que se utilice la institucionalidad para de pronto caer en este tipo de situaciones, y creo que ahí es donde esperamos que nuestros diputados también hagan como el trabajo de legislar, no bajo sus intereses político-partidarios. De acuerdo. Les decía entonces, el otro tema tiene que ver con la situación de lo que está pasando en Honduras. Quizás si podemos me gustaría tener de parte de ustedes una visión así general de cómo ven la crisis en Honduras, para que después entremos a los otros detalles, porque en esto obviamente hay que analizar el papel del Tribunal de Elecciones de ese país, y aquí se está hablando mucho de la importancia, de la relevancia de vernos en el espejo de Honduras a raíz de una serie de situaciones que está pasando el Tribunal Supremo Electoral también. Pero bueno, comienzo cualquiera de ustedes. Sí, para mí, en una palabra, desde nuestra perspectiva, una palabra que resume lo que deberíamos de tomar de toda la situación hondureña, es una lección, porque es una lección sobre lo que puede pasar si uno no está, si no hay una ciudadanía completamente activa, completamente inmersa en asegurarse. Bueno, más que la ciudadanía, son las instituciones que estén comprometidas con hacer procesos transparentes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, bueno, el presidente Juan Orlando Hernández se reelige, lo que antes no era legal, se reelige, se pasaron varios días en los que había una incertidumbre, a pesar de que existía todo un aparato, ya se había hecho los planes sobre tiempos de escrutinio, tiempos de votación, bueno, ya todo estaba planeado. Entonces, al final hay un montón de irregularidades y en contra de varios pronósticos, según iban las papeletas, resulta que es reelecto el presidente. Entonces, sí, lo que a nosotros nos queda es una lección, la verdad, para ver el rol que han tomado las instituciones, para ver de qué manera se puede, desde la ciudadanía se puede hacer bueno, los esfuerzos para asegurar que esas te voy a interrumpir, después desarrollamos un poco más la idea, pero también quiero que dé la opinión, pero tenemos un televidente con nosotros en la línea. La recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor para que le escuchemos acá en el estudio de mejor manera. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Sí, buenas tardes, de Usulután, de Marco. Sí, díganos, le escuchamos. Vaya, solamente, ahorita estoy encendiendo la televisión, perdón. Sí. Estoy viendo ahí a un par de jóvenes que se supone pues son el futuro de este país. Sí. Yo quisiera invitarlo, no sé qué temas están hablando, así disculpen, pero sí me gustaría que alertaran, que invitaran a la población a que no voten ya por estos partidos tradicionales corruptos, por estos partidos que están arruinando este país, pues. Y estoy hablando de todo, no estoy hablando de un partido específico. Tenemos un índice de criminalidad, índice de desempleo bárbaro, completamente corrupción. Ya se ven en los medios de comunicación, porque es lo que ha pasado con tanta gente que ha salido libre, con millones y millones y millones de pruebas. Pues, y esto no se compone, ustedes son jóvenes, y me gustaría que invitaran pues a la juventud a que verdaderamente pues se fijen, porque el futuro depende de los jóvenes. Pues muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias a usted por la participación. Bueno, sin duda alguna que nos abona a la discusión, al análisis, y ahí está el desafío, ¿no? Porque el televidente dice, bueno, a no votar por los partidos tradicionales, pero ¿cuál es el tema? Porque tampoco ustedes están en la línea de ser antisistema, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, ¿no? Pero bueno, en lo que preguntaba el televidente, me gustaría escuchar la opinión y después retomamos el hilo sobre el tema Sí, hondureño. claro, perfecto. No, yo agradecerle al televidente porque nos compromete y realmente eso también es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Hacer conciencia a los jóvenes sobre el poder que tenemos, y para poder hacer efectivo ese poder hay que participar, hay que informarnos y hay que involucrarnos. Y creo que hay que perder el miedo, a los esquemas tradicionales de participación y a que hay una forma correcta o incorrecta de no participar. Creo que el peor error es no hacerlo. En el camino nos vamos encauzando toda esa energía y todo ese entusiasmo que tenemos de cambiar las cosas, de hacer las cosas. Entonces yo le agradezco al televidente y me tomo sus palabras. Y la responsabilidad de seguir invitando a más jóvenes a que se involucren. Perfecto, volvamos entonces al análisis también. Bueno, no sé si tenías una opinión, perdón. Solo un comentario bastante rápido. Igual gracias por la participación al televidente. Y a mí lo que me gustaría comentar es que pese a que, bueno, y tal como decían las encuestas, hay una gran mayoría de personas que desaprueban al gobierno, desaprueban las medidas que se han tomado, y está esa percepción de que las cosas van mal, literalmente, así decía la encuesta, las cosas van mal. Cuando tenemos ese panorama tan sombrío frente a nosotros, las opciones son dos: o actuamos o somos apáticos. Y la verdad, la opción de la apatía, de no hacer nada, es demasiado cara, porque si las personas no participan, si nosotros no somos los que deciden cambiar esas situaciones o ver que los funcionarios cambien su forma de ser, la forma de desempeñarse, pues entonces les estamos dando ese cheque en blanco, esa vía libre, y eso es lo que a largo plazo va a ser peor si no se participa. Tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos retomamos entonces el tema de lo de Honduras y verlo un poco en perspectiva sobre lo que está pasando en El Salvador. Vamos a una pausa, regresamos. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Bien, la siguiente es una recomendación para que usted se asocie a la cooperativa ACACU de RL y también se mantenga al día de sus aportaciones para que haga uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Bien, volvemos entonces al tema, Adela, al tema de Honduras, visto, digamos, de alguna forma esto como el reflejo de lo que, o el espejo de lo que puede ocurrir. Todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Porque tenemos en ciernes un evento electoral, ya decíamos, marzo del próximo año. Y el papel del Tribunal Supremo Electoral, el principal árbitro. Claro, no tenemos un tema que haya dado origen a un incendio como lo que ocurrió en Honduras, que tuvo que ver, lo hablamos en la pequeña pausa, sobre el tema de reelección de Hernández, ¿no? del actual presidente, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, pero bueno, tuvo una salida ahí de orden al nivel de Corte Suprema de Justicia de Honduras. Sí. Pero por favor. Yo creo que ahí, y no, de verdad no quisiera como hablar desde la situación de Honduras, porque realmente creo que uno desde afuera lo ve y lo utiliza como su espejo, como lo decíamos aquí, pero creo que ahí hablamos también de la importancia de tener tribunales constitucionales independientes. Y yo creo que también eso es una lección para nosotros, que el próximo año también tenemos elecciones de segundo grado que son importantes, ¿no? Y nos damos cuenta que tener instituciones independientes, órganos independientes, son vitales para mantener el sistema democrático y la democracia, ¿no? En el caso de Honduras lo hablábamos, son como advertencias que, aparte que estamos tan cercanos, ya teníamos el caso de Guatemala y ahora Honduras, y yo creo que El Salvador lo que tenemos que hacer también es tomar medidas. Yo creo que es preocupante ver que a nuestro tribunal para las próximas elecciones se le recortó presupuesto, no tenemos tecnología. Claro.
Nos preocupa a nosotros el tema de la capacidad que va a tener el tribunal, no solo para poder tener gente en las mesas, en las juntas receptoras de votos, sino luego para el tema del conteo de votos. Entonces yo creo que son cosas en las que nosotros le tenemos que poner ojo, el tema de capacitación también, que si nos damos cuenta que antes le tocaba a los partidos políticos y de pronto ellos tenían a la gente y a la estructura, hoy preocupa saber si el tribunal va a tener la capacidad primero para capacitar a esta gente. Exacto. Y luego para hacer efectivamente un conteo de votos. Sí, por favor, porque estaba pensando, por ejemplo, lo de Honduras, que es una secuencia y un hilo de situaciones que se han generado que han desencadenado esta crisis, ¿no? Y todo está vinculado. Sí, por eso lo que tenemos acá, elecciones de diputados y alcaldes, quedémonos con la de diputados, porque estos son los que deciden después magistrados. Decía Adela entonces, el tema de la independencia del perfil de la gente que se va a elegir desde Asamblea Legislativa, o sea, todo es relevante y tiene que verlo. Bueno, sí, lo que iba a mencionar que va bastante en esa línea. En el tema de Honduras, tal como tú mencionabas, la Constitución no autorizaba la reelección del actual presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? El Tribunal Constitucional lo permitió. Entonces el Tribunal Constitucional no tuvo ese rol de contrapeso ante el órgano ejecutivo. Y si el Tribunal Constitucional no lo tuvo, para mí lo que me hace pensar, ¿quién asegura que el Tribunal Supremo Electoral lo tiene? Entonces, y como ya estamos en la situación en la que ya se nombró al presidente Hernández como ganador de las elecciones, va a tener otro periodo en el que lo que ha pasado, todos los problemas civiles y sociales que han ocurrido a partir de esa elección, ha dejado serias dudas sobre la legitimidad del gobierno. Sí. Y por lo menos una mitad de la población que va a estar totalmente en contra del gobierno, de las medidas que tome, y ese ambiente tan hostil en un país que necesita, bueno, en un país como todos en Centroamérica, que necesita llegar a acuerdos de nación para, al fin y al cabo, lograr el desarrollo nacional, es bastante peligroso. A ver, y lo que ocurrió en Honduras es el equivalente, pienso, por ejemplo, como que en este país tenemos elección presidencial 2019, es un ejemplo del que estoy hablando, ¿no? Y Salvador Sánchez Serén quisiera reelegirse y entonces viene tener una Corte Suprema de Justicia, una sala de lo constitucional que está supeditada al Ejecutivo, entonces una decisión y entonces autoriza, a pesar de que la Constitución no lo permite, Corte Suprema, Sala de lo Constitucional autoriza que Salvador Sánchez Serén sea entonces candidato nuevamente. O sea, lo que ha pasado en Honduras es una cosa como esa, ¿no? Sí, y lo mismo sucedió en Bolivia, si nos damos cuenta con el tema de la reelección. Bueno, todavía más, en Bolivia, se recuerdan ustedes, se sometió a un proceso de referéndum, que es constitucional, el referéndum dijo no. O sea, la gente dijo no y sin embargo entonces viene el Tribunal Constitucional, dice que proceda la bueno, reelección. Lo mismo le pasó a Venezuela, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y la verdad es que en esta plática, cuando van saliendo esos nombres, y uno va pensando en la realidad de la democracia de esos países, son una serie de ingredientes que uno en serio no quiere ver. Por eso es que es tan vital asegurar desde la ciudadanía la mayor presión que se pueda para que se elijan magistrados de la Sala Constitucional verdaderamente independientes. Por eso es tan crucial el rol de esa sala y es uno de los grandes retos, probablemente de los mayores retos que tenemos de cara al próximo año. En los últimos minutos que nos quedan, me interesa que hablemos de lo que están haciendo en este momento ustedes como movimientos. El caso de ustedes, Adela, el tipo de actividades que están, las universidades, los jóvenes, están yendo al interior, ¿cómo están conectando con los jóvenes? Nosotros ahorita, de hecho, ya para el próximo año, pensando de cara a las próximas elecciones, estamos sumando a una campaña que está promoviendo el IRI de qué chivo votar, para educar a los jóvenes de cómo pueden hacer efectivo su participación, porque ahora sabemos que vamos a entrar en la calidad de ciudadanos elegibles, no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que participar. Nosotros demandamos por mucho tiempo procesos mucho más transparentes y participativos, entonces tenemos la oportunidad, hay que hacerlo. Estamos participando también en debates, para el próximo año ya comenzamos con una serie de debates en las que queremos acercar a los candidatos a diputados y alcaldes de San Salvador y en este caso La Libertad. ¿Los van a tener en un foro, por ejemplo, y para poder emplazarlos
Sí, y de hecho una de las cosas que nosotros decimos es no hay que tenerles miedo a preguntar, es más cuestionarlo. Lo tenés ahí, probablemente hoy sabemos que la asamblea dicen que es la casa del pueblo, pero nos cuesta llegar a los ciudadanos a la casa del pueblo, entonces hay que aprovechar esos espacios. Y a veces solo a través de los medios de comunicación, cuando se puede abrir el teléfono, que hay esa posibilidad como lo que tenemos acá, ¿no? En Estados Unidos, claro, en el caso de los senadores y todo, tienen contacto directo con el área que representan, ¿no? Y ellos están permanentemente en asamblea con las comunidades. Sí. Entonces eso es mucho más fácil. Acá tenemos un poco esa distancia, ¿no? Entre diputados y los votantes. Sí, la verdad es que es bastante poco ese contacto de los diputados con los ciudadanos, es bastante poco. Entonces, como mencionaba, es de ir perdiendo el miedo, es de ir generando los espacios a través de los cuales los jóvenes puedan ser ese nexo. Para mí, ese es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en general. Tracoda hace ese ejercicio, ser el nexo entre los jóvenes. Por un lado, capacitarlos. Nosotros tenemos un proyecto que realizamos hace como un mes de la Escuela de Transparencia, y nosotros en la Escuela de Transparencia es con jóvenes de universidades. Fuimos a San Miguel, fue un proceso de varias semanas en el que se capacita a los jóvenes en temas de transparencia, de entes contralores, datos abiertos, comunicación política, cómo hacer incidencia, cómo, por un lado, y la ley de acceso a la información pública. Entonces es todo un conjunto, cómo pedir la información, cómo utilizar la información, cómo procesarla, sistematizarla, y al final, con el tema de comunicación política, cómo esparcir esa información para que ya vaya generando más resultados. Entonces, ese ejercicio de capacitar a los jóvenes, de ser la vía en la cual ellos expresen sus necesidades y convertirnos con el nexo, con los tomadores de decisiones, con los funcionarios de gobierno, es una de las principales funciones que tiene la sociedad civil. Ahora bien, ¿están tratando ustedes de aterrizar todo este planteamiento, el análisis, la reflexión, por ejemplo, en los departamentos en el interior del país? Porque acá todo el tema es siempre no la posibilidad, que a veces es dañina, de que nos centremos en San Salvador, en la capital. Entonces todas las universidades, de acuerdo, pero son las universidades que están en San Salvador. No necesariamente. Entonces, están yendo al interior, están haciendo ese esfuerzo por, no solo las universidades, por ejemplo, San Miguel, La Unión, Morazán. No, de hecho, con esta campaña de Qué Chivo Votar, la idea es poder descentralizar como estas capacitaciones y esta información que se tiene, poderla llevar a los municipios. De hecho, hay como un pequeño ejercicio donde se sacó cuáles fueron los municipios y los departamentos en los que menos se hizo efectivo el voto cruzado, donde menos participaron las mujeres, donde menos participaron los jóvenes. Entonces está el interés de poder llegar a esos municipios. Y sí, entonces dar más cobertura, pero no solo las universidades, va más allá de eso. Sí, bueno, en el caso de Tracoda, la intención, el plan que se tiene igual a largo plazo para el siguiente año es partir de las universidades, pero a través de la sinergia, porque la sociedad civil funciona mucho con la sinergia, con la creación de alianzas, es a través de la sinergia, de los contactos que van surgiendo en estos ejercicios, buscar otros espacios más allá de San Salvador, porque quiero eso o no, debido, bueno, por lo menos en el caso en particular de Tracoda, a veces quizás no están los recursos que nosotros quisiéramos para poder llevar un trabajo territorial más extensivo, pero se va buscando la forma de poder hacer ese trabajo territorial, de poder expandirnos más allá de San Salvador. Y esta primera experiencia que se tuvo con la Escuela de Transparencia, que fue la primera generación que se hizo y todo, se logró hacer en San Miguel, y así esperamos, y ya tenemos planes y todo para llevarla en otros espacios. Bueno, a lo mejor más adelante también conversamos sobre esta campaña, ¿no? De Qué Chivo Votar. Y podemos platicar más adelante, pero bueno, el espacio siempre estará abierto los miércoles para que podamos conversar. Excepcionalmente lo hicimos ahora jueves. Gracias, Adela. No, gracias, de verdad, gracias por la invitación, y aprovecho el espacio para decirle que hay organizaciones que nos están viendo en el interior del país, por favor, saben que nos pueden buscar y vemos de qué manera vamos trabajando y llegamos también a esas comunidades y conocemos esas iniciativas. Yo creo que eso es lo importante. Gracias. Sí, yo igual gracias, quiero agradecer por el espacio brindado, y lo mismo a las personas que nos están viendo, dejen de lado la apatía, no es una opción no hacer nada, entonces tenemos que tomar ese protagonismo, está en nuestras manos.
Bueno, terminamos de esta forma entonces conexiones. Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, Ima Girola de C Mujeres estarán con nosotros mañana haciendo un análisis de la semana con los principales temas. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.